santo lugar. Oh, en el santo lugar. En tu presencia es donde yo quiero estar. En tu presencia tu rostro quiero buscar. Tú eres todo para mí. Tu paz encuentro en el santo lugar. Hoy yo me rindo, me entrego para adorar Jesús. Solo para ti, Jesús. Y de rodillas caeré y mis manos levantaré y ante ti me postraré y con mi voz yo cantaré. Yo quiero habitar en el santo lugar, en tu presencia quiero estar, me va a estar. Donde encuentro paz, ahí es donde quiero estar. Donde tu voz puedo escuchar. Yo quiero habitar en el santo lugar, en tu presencia quiero estar. Donde encuentro paz, ahí es donde quiero estar. Donde tu voz puedo escuchar. Yo quiero estar en el santo lugar. Yo quiero estar en el santo lugar. Yo quiero estar en el santo lugar. Yo quiero Muy buenas noches desde Houston, Texas. Yo soy Samuel Mendizábal. Yo soy Maribel Mendizábal. Y le damos la bienvenida a todas las familias alrededor del mundo a otro programa de Restaurando Familias. Desde la ciudad espacial de Houston queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos ven dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, en todos los continentes. Que el Señor los bendiga. Maribel, buenas noches.
Buenas noches y gracias por estar con nosotros otro lunes más aquí el 23 de agosto. Vamos a pedir si en este momento pueden compartir este enlace. Si están en Facebook pueden compartir el enlace, si lo pueden poner en su muro, si lo pueden mandar por mensaje privado. Y si conoce a alguien que no tiene Facebook, entonces le vamos a pedir que puede ir a YouTube. Y si se suscribe en nuestro canal de YouTube, entonces puede mandar, les manda notificaciones y también puede mandar el enlace por WhatsApp. Y como es de costumbre, todas las personas queremos saber de dónde nos están viendo, así que pongan sus banderitas. Si son de Colombia, de Bolivia, tenemos mucha gente de Perú, de Bolivia, mi linda Bolivia, que Dios los bendiga a todas las personas en Bolivia, desde Acapulco, desde Colombia, y pues a todas las personas que cada lunes nos están viendo. Así que les pedimos que compartan. Hoy tenemos invitados muy especiales y yo sé que padres, a ustedes les va a encantar este programa. A ustedes jóvenes les va a encantar, así que queremos que todos ustedes puedan llamar a sus amigos, comenzar a compartir en YouTube, mande por WhatsApp. Vamos a tener un programa muy especial. Así es, en YouTube tenemos a varias personas de Colombia, aquí de Texas, de California, Long Beach, California, San José, California también, y Perú. Así que gracias a cada uno que está conectado por medio de YouTube. Un saludo especial a nuestra linda prima Danielita allá en La Paz, en Bolivia, y a todas las personas que nos están viendo. Pero esta noche tenemos invitados de lujo. Ellos no son visitantes. ¿Quieres traducir? Y vamos a hacerlo esto bilingüe porque... Llamen a sus jóvenes. Llamen a sus jóvenes para que sus jóvenes puedan entender también. Pero no es la primera vez que ellos están en el programa de Restaurando Familias. Ellos han estado en diferentes programas donde hemos hablado del noviazgo, hemos hablado de otros temas. Y si usted quiere ver esos programas, lo único que tiene que hacer es entrar a YouTube y ver ahí a los diferentes programas. Pero en esta noche tenemos el privilegio de tener al pastor Kalee Bernard y a su esposa Kalee Bernard. Que ellos son los pastores de jóvenes de aquí de la iglesia de Royalwood, y también él es el presidente de jóvenes del Distrito Sur de Texas, y creo que es más conocido por la batería. Escuché que es el segundo mejor baterista. Sí, es el segundo mejor baterista. Es the second best drummer, right? I'm sorry, my son is the first one. El primero es David. Alex, you're number 3. Y en esta noche tenemos el honor de tener al pastor Daniel, que es un amigo de nosotros, un amigo de la familia, un amigo de Restaurando Familias. Son de mucha bendición. Y pues los vamos a exprimir en esta noche, vamos a sacarles el jugo, como decimos, y queremos que ellos nos puedan saludar. Creo que me has entendido lo que he hablado un poquito. Understanding some of it, bits and pieces. Okay, ha entendido muy bien. Little bit, okay. Yeah. Spanish 1. Yeah. Well, living in Texas. Yeah, exactly. Food trucks. Pastor Daniel, food trucks, that's right. Pastor Daniel, thank you so much for being in another program in Restoring Families. Thank you for your time, Sister Kalee. Absolutely. You guys are awesome. We have so many people already watching, and thank you so much for being here. So can you please say hello to everybody, especially all the people that follow you in YouTube? Esto quiero decirles a todos ustedes antes de comenzar. How many followers do you have in YouTube? Oh man, I think 147,000. Más de 100,000. Más de 140,000 personas lo siguen en su canal de YouTube, porque es uno de los mejores, bueno, se puede decir que nuestra organización es el mejor baterista. Así que, welcome. Thank you so much for being here. Say hello to all the young people and all the parents around the world. Well, thank you to the Mendizábals, Pastor and Sister Mendizábal, for having us tonight. Gracias por invitarnos a los Mendizábal, por invitarnos a este programa. We are so thankful for the opportunity, and one of our goals is to help parents and students in their relationships. Gracias por esta oportunidad, y una de nuestras metas es ayudar en la relación entre padres e hijos. We have 2 children. Claire is 3 years old and Elise is 1 year old. Tenemos 2 hijas. Claire tiene 3 años y Elise tiene 1 año. So we may not be
parenting and some of the things we're going to speak to tonight, but we've been working in student ministry for about 10 years now. Tal vez no tenemos hijos más jóvenes, pero hemos estado trabajando en el ministerio por los últimos 10 años. And so we've been able to, I would say, walk parents through this season with their students for several years now, and it's one of our joys to help. Y hemos estado ayudando a muchos padres por esta temporada y es un gozo poder ayudar a los papás. Thank you. Sister Kalee, welcome. Thank you. We are really honored to be here tonight. We were just at a youth conference recently. Gracias, es un honor estar aquí en esta noche y recientemente estuvimos en una conferencia de jóvenes. And one of the people that follows Daniel on YouTube, a person that follows Daniel on YouTube, Y una de las personas que lo sigue al pastor Daniel en YouTube came up to me and said that I actually need to be featured more in the YouTube videos. le dijo a él que yo tenía que salir más en los videos de YouTube. So I think that I'm the secret weapon here in Daniel's YouTube channel. Así que yo creo que yo soy la arma secreta en It's su not YouTube. really about the drumming. No tiene nada I'm que just ver kidding. con la batería. No. No argument. No argument. Bienvenidos al Restaurando Familias. Necesitan consejería. They need counseling. No, just kidding. We're so thankful to be here, and we've always taken our role in ministry and in life, looking at it through the lens of serving people. Estamos tan agradecidos de estar aquí y siempre lo hemos visto como una manera de ayudar a otras personas en el ministerio. And whether we can serve people through helping a student an anthem or speaking on a podcast. Si es que podemos ayudar tal vez a los estudiantes aquí en la iglesia o hablar como hoy en un programa. We're here for it. Aquí estamos para ayudar. So thank you. Thank you. Gracias. Es un honor tenerlos en esta noche. Y a todas las personas que nos están viendo, gracias siempre los pastores Kaune. Pastor Kaune says hello, Sister Kaune. They're watching right now. Así que, And they said they're waiting for them in Bolivia. oh sí, a todas las personas de Bolivia, en marzo vamos a estar con ellos en Bolivia. Así que, pero en esta noche queremos entrar al tema. So tonight we want to go on with the program. Y la pregunta que les tengo a todos ustedes jóvenes, And the question that I have for all of the young people, ¿cuántos de ustedes se pelean con sus papás? how many of you argue with your parents? ¿Cuántos adolescentes dicen, ya no puedo más con mis papás? How many students say, I just can't do this anymore with my parents? ¿Cuántos de ustedes, papás, How many of you parents dicen, ya no puedo más con mi adolescente? say, I cannot take my student anymore? Que se vaya de la casa, He can go find somewhere else to no me live. respeta, He doesn't respect no me. me hace He caso, doesn't listen to me. así que estoy desesperado. And I am desperate now. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. And that's what we're going to talk about tonight. Como alguien está encargado o alguien está haciendo las cosas, pero no son los padres. Basically, someone's in charge at home, but it's not the parents anymore at this point. Tenemos dos generaciones completamente diferentes. We are looking at two completely different generations. Una generación antigua y una generación nueva. An older generation and a newer generation. Una generación que tal vez sabe vivir sin redes sociales. A generation that knows how to live without social media. Y una generación que prácticamente no saben lo que es vivir sin redes sociales. And then we have a generation that doesn't know what it's like to live without social media. Así que en esta noche tenemos dos personas que trabajan con jóvenes todos los días. So tonight we are here with two people who work with you students all the time, every day. No solamente aquí en la iglesia local, Not just here in the local church, pero en todo el distrito sur de Texas. but in all of the South Texas Y district. para que usted se dé cuenta la influencia que ellos tienen, And so that you can realize the influence that they have, para tener más de 140,000 personas que los siguen en su canal de YouTube. to have more than 140,000 followers in YouTube, Es porque están impactando. it's because they are impacting Son padres. their parents. Y eso es lo increíble para todas las personas que nos están viendo. And that is what's incredible for all the people that are watching right now. El papá del hermano Daniel Pastor Daniel's father es el superintendente general de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. is the general superintendent of the UPCI. Y pues son grandes líderes. And they're great leaders. Y antes que comience el programa, And before we started the program, le pregunté si su papá era estricto con él.
I asked him if his dad was strict with him. No lo veo al pastor Bernard decirle, Daniel, portate bien. He said, I can't imagine your dad yelling or saying, behave, Daniel. Tienes que hacer la tarea. Or you need to do your homework. O a la hermana Bernard. Or even Sister Bernard. Tan dulce, tan tierna que es ella. She seems so sweet and nice. No sé cómo reaccionaría, pero eso es lo que queremos hablar en esta I don't know noche. how she reacted, but that's what we want to talk about tonight. Así que, Pastor Daniel, So, Pastor Daniel, hay un problema serio entre los padres en las peleas. there's a serious problem between the parents and the students. Y eso es lo que queremos hablar. Hay un choque entre dos generaciones. And that's what we want to talk about. There is a Crash. clash, clash. Between the two generations. Y hay jóvenes que los están viendo And there's students that are watching right y hay now. padres que nos están viendo. And parents that are Y watching. los dos están jalando del pelo diciendo ya no puedo más. And they're both pulling at their hair saying, I can't do this anymore. ¿Qué podemos hacer? What some of the differences in our generations, Creo first que of all. para mí es una falta de entendimiento de lo que son estas dos generaciones. So I guess first, let me take a moment and address our parents a little bit about your students, your children. Así que déjenme dirigirme primero a ustedes, papás, y explicarles un poquito de sus hijos, de esa nueva generación. So, I hear things, why don't my kids listen? Why don't they listen anymore? Escucho siempre, ¿por qué no me escuchan? Ya no me escuchan los chicos. Or why doesn't the look work? Porque ya no, cuando los veo, ya no funciona como La antes mirada. funcionaba la mirada. Or it's questions like, when I was a kid and my parents looked at me, that was it. O cuando yo era niño y mis padres me daban esa mirada, yo podía cambiar inmediatamente. I remember my mom playing the keyboard and my dad, speaking or being on the platform and me being on the front row at church. Me acuerdo cuando mi mamá estaba tocando el piano y mi papá estaba predicando. Yo estaba en el primer asiento cuando era pequeño. And mom's playing the piano and I would watch her eyebrows. If I got that look, the eyebrows to me, that was it. Mientras mi mamá estaba tocando, yo estaba sentado, yo le veía las cejas. Y si mi mamá hacía esto, yo ya sabía que tenía que portarme bien. So we may have those stories, parents may have those stories. So why aren't those tactics seeming to work anymore? Y tal vez tenemos esas preguntas y decimos por qué esas tácticas ya no están funcionando como antes funcionaban. And so I want to say that changing times are changing our children. Así que los cambios de tiempo están cambiando a nuestros hijos. Kind of three things. We're living in a new time, 3 puntos. Estamos viviendo en un nuevo mundo, un nuevo tiempo, a completely new environment, en un ambiente completamente diferente and new social influences or new y influences. una nueva Influencia. influencia social. So, growing up for me and in many households, the parents were the authority figure. Cuando yo estaba creciendo, cuando yo era pequeño o en cualquier otra casa, cuando yo estaba, los padres siempre eran la autoridad. But not only was that the case at home, but at school, at church, in other interactions in society, I would see and I would interact with other adults as authority figures. Pero no solamente la autoridad era en la casa, sino también era en la casa, era en la escuela, en el colegio, y siempre yo veía que había autoridad no solamente dentro de mi casa, sino afuera de mi casa. But I think what we have to understand now is society has removed that gap between authority and maybe the student and the teacher, or authority and the young person. Y creo que ahora la sociedad ha hecho una separación entre la autoridad y nuestros hijos, entre los maestros y nuestros hijos. Many disciplinary actions that were taken even when I was a child are outlawed and illegal and forbidden now. Muchas de las disciplinas que nos daban cuando éramos pequeños, hoy en día es completamente ilegal, pudiéramos estar en serios problemas. And even, I know American culture is a little bit different than some Hispanic cultures. Yo creo que la cultura americana es un poquito más diferente que la cultura hispana. But we even see now in the classroom, I volunteer at a high school, and we have students calling teachers by their first name.
Yo puedo ver ahora, y soy voluntario en una escuela donde los estudiantes llaman a los profesores por su nombre propio. And so I say all that to say that in society, we don't really see the concept of authority modeled the same way we would expect it at home. Digo todo esto para que entiendan que hoy en día en la sociedad ya no vemos la autoridad como antes veíamos la autoridad. So what mom and dad, what we need to understand, what you need to understand is that your child is growing up in much more of a democracy in the rest of their life. Papá y mamá, usted tiene que entender que sus hijos están creciendo en un ambiente más demócrata, se dice, demócrata, donde hay muchas más cosas que ellos pueden hacer. So I say all that to say, not that being the authority figure is wrong at home at all. No estoy diciendo que la autoridad en la casa está mal. No estoy diciendo eso. But what we need to understand is that our children are growing up with a different view of the world, and it's on us to instill that understanding. Lo que estoy diciendo es que nuestros hijos están siendo criados o creciendo con un punto de vista completamente diferente, donde nosotros tenemos que ayudarlos a seguir por el paso correcto. So kind of two things, because this is a big topic, so let me just zone in on 2 points. Este tópico es muy grande, así que me voy a concentrar en 2 puntos. So I don't want to offend our students, but just for our parents, the thought would be the smart fool. No quiero ofender a nuestros jóvenes. Esto es solamente para hablar a los papás. ¿Cómo se dice? Smart. Smart but foolish. Es inteligente pero necio. Tonto. So for example, if you sit down at the table. Por ejemplo, si te sientas en la mesa. Even when I was a young person or a student. Cuando yo era joven. Chances are I would ask my dad a question about society, life, politics, and I would look to him as the answer. Y yo me sentaba y lo miraba a mi papá y le hacía preguntas sobre sociedad, política o cualquier otro tema, y yo lo veía a él que él es la única respuesta que tengo. But that's really not the case anymore. Pero ahora ya no ese es el caso. If your student wants to learn about the current trend in politics or what's happening, si su hijo quiere ver exactamente qué es lo que está pasando en la política, they can read a couple of articles, watch 5 TikTok videos, and in just a matter of a few moments, gain a lot of information about that topic. Pueden leer 4 diferentes artículos, pueden entrar a ver diferentes videos en TikTok, pueden ver diferentes, y en pocos minutos pueden recibir mucha información de lo que ellos querían saber. So now, however many seats at the table you have, that's how many opinions you have. I'm sorry, one more time. However many seats are at your table, that's how many opinions you have. Depende cuántas personas están sentadas en la mesa, es cuántas respuestas vas a tener. Opiniones. O qué opiniones vas a tener. So that may bring conflict if your student says, I don't agree with that politic. I think you should do this. Yo creo que eso puede traer conflicto en tu familia porque él puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo con esto. So if a parent expects authority and all they see is a relationship of authority alone, si el papá solamente quiere respeto, pero solamente hay una relación de puro autoridad, then they may say, you're wrong, this is right, end of discussion. Tú estás equivocado, yo estoy bien, ya no se habla más, ahí terminamos. Now, there is a time for that. Ahora, hay un tiempo para eso. But what I think we need to understand is students are not necessarily challenging authority by that information. Lo que quiero que ustedes entiendan, and that's a great point, que nuestros hijos no les están retando o no creyendo lo que está diciendo. But now they're flooded with so much information that is how they engage with authority. Que ahora ellos están recibiendo tanta información que ahora esa es la manera que se comunican con la autoridad. So students, what you need to understand Estudiantes, lo que ahora ustedes necesitan saber is that you may be full of information, tal vez están completamente llenos de información, but your parents have 30, 40, 50 years of life experiences that turn information into wisdom. que sus papás tienen 30, 40 años de experiencia y que han convertido esa experiencia en sabiduría. So parents, I would say that's an awesome. Say one more time. Han convertido, they convert wisdom. Experience. yeah, those years of experiences convert information into wisdom. Esos años de experiencia han convertido en sabiduría.
So there may be a political idea that you as a student read and you say, this is amazing, why aren't we doing this? Tal vez hay una cosa política que usted dice, wow, eso está bien, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? But yet your parents have seen it come and go and fail and why, and they know they have that wisdom of experience that you don't have. Pero sus papás han visto por muchos años de que eso viene, va, y que nunca va a resultar. So again, back to the intelligent but foolish student. Tal vez eso de el estudiante inteligente pero necio o tonto. For me as a parent, what I would say is instead of seeing that as a moment to just exert authority alone, Que en ese momento de solamente exigir solamente autoridad, that's an opportunity to help your student navigate this bombardment of information. es un buen tiempo para ayudar a su hijo a navegar en toda esa información que están recibiendo. So that's the first thing, and we can get back to that if you'd like to, but the second thing I was going to say is El segundo punto, podemos volver al primer punto, pero el segundo punto, the differences between principles and practices. la diferencia entre Principios. principios y prácticas. So another way to say it is what you do versus why you do it. La diferencia es qué haces y por qué lo haces. So going along with the same thing, the idea of because I said so, you do this because I say, Es la manera que muchos padres dicen, porque yo digo. that's the way it was when I was growing up. Eso era la manera como cuando yo estaba creciendo, eso es lo que me decían. But why that's difficult now for students. Pero ahora es diferente, es completamente difícil recibir esa respuesta de sus padres. Because again, they have so much information. They know about other parenting styles. They know about other structures of family. They know that it's not like this everywhere else. It's not like this at school. So why? Reciben tanta información que entienden, esta es otra manera de criar a sus hijos, hay otra manera de hacer esto. Entonces tienen tanta información que ellos vienen no por sacar la autoridad de usted, sino para que explicarles por qué estamos haciendo esto. So again, maybe the principle is I am the parent, I am right, I know this, I've experienced this, so you need to listen to me. Tal vez la respuesta es, yo soy el papá, yo he experimentado esto, yo he pasado por esta experiencia, necesito que escuches esto. But instead of the because I said so with no explanation, Pero creo que fallamos cuando decimos es porque yo digo, sin explicación. it actually may be more beneficial for you to walk your child through why and let them understand. Tal vez sería mejor que tú puedas navegar y explicarle a tus hijos por qué se está haciendo eso. And let me be clear, I don't think that this undermines parental authority or breaks down parental authority at all. I think it validates it. Yo no creo que usted está perdiendo su autoridad como padre o como autoridad, sino que está reforzando la autoridad que usted tiene al explicar a su hijo por qué lo está haciendo. Because if you have several conversations like that, you build up that understanding. Porque si usted tiene muchas conversaciones como esta, usted está construyendo un entendimiento. That maybe if you have another conversation and you as a parent say, trust me, this is why, just do this. La próxima vez que su papá diga, confía, porque eso es lo que va a pasar. Because you've validated that authority and wisdom, your student will say, okay. Tal vez su hijo va a entender ahora porque usted ha confirmado esa autoridad y por todas las conversaciones que han tenido, la próxima vez que el papá diga, quiero que confíes, el hijo le va a decir, ok. So I think kind of those two things, understanding that as young people, we can be smart fools or be intelligent, foolish people. Podemos ser inteligentes y necios o tontos o inteligentes y sabios. But then as parents also, it's important to talk not only about what we do or our practices, but also why we do it or our principles. No solamente decirles qué tienes que hacer, sino por qué lo tienes que hacer y ahí comenzar a hablar de los principios, de las normas que uno tiene que hablar. That brings up something. Eso a mí me hace pensar en algo that I know we've talked about this once before. Nosotros habíamos hablado de esto, de que esta generación es la generación del por qué. This is like, to us, the why generation. Mm-hmm. You know, we have a 20-year-old and a 17-year-old. So for us, it's like, we know for sure this is the why generation. Esa es la generación de por qué. Claro. Porque en nuestros tiempos, in our times, if mom, dad, youth pastor,
or your pastor said, because I said so, you just accepted it. You didn't question it, because it would have been disrespectful. Si el pastor de jóvenes, si tus padres, si tu maestra decía, no se hace porque yo digo, nosotros no cuestionábamos eso porque era falta de respeto no hacerlo. Pero yo les explico a los padres que no es falta de respeto para su hijo decir por qué, porque ellos realmente están viviendo en un tiempo, una generación que necesitan saber por qué. Correcto. Like for me, I've always seen it as like we need to tell them why. And for them to question why is not a lack of respect towards Claro. us. It's that they need to know why, so that they can stand up for themselves and believe. Y están like, this is construyendo what- su comunicación. They're building their relationship with their parents. Exactly. And I love the example that you used on that. Me encantó el ejemplo que usó el pastor Daniel, porque dijo, ellos están como validando Claro. eso lo que sus padres, okay, la próxima vez le voy a creer entonces. So it's like you said before, that I love the explanation about you're validating that with the parents, so that next time, then when they do ask, it's like, okay, well, mom and dad, they've been right the last couple times, so maybe I'll go with that this time, so Claro. I really do like that. If it's okay for me to Sister jump Kelly, in. yes, please. I was just thinking about this, and I think it's important for parents to remember that a lot of what your child does is the phrase of caught and not taught. Yo estaba pensando en de que muchas de las cosas que hacen tus hijos tiene que ver más con, did you say caught? Caught, like you, Like it's you catch shown, on. not told to them. Yeah. Like, Okay, que es algo que les han demostrado, no algo que le han dicho nomás. Right, because I'm a young mother, and so I know that I don't really have anything to say as a teenage mom, Yo soy una mamá joven, entonces yo no sé cómo es tener jóvenes. but I can already tell how my 3-year-old values what I value. Pero yo ya me doy cuenta cómo mi hija de 3 años valora lo que yo valoro. So we have already had this discussion of how we want to consciously value family discussions. Así que nosotros ya teníamos la conversación de que nosotros queremos conscientemente valorar las decisiones familiares o conversaciones familiares. I don't think we as parents can be surprised if our children start to value opinions they get from their phone over opinions they get from us. Yo no creo que deberíamos estar tan sorprendidos que nuestros hijos ellos ven o valoran más lo que leen en el internet o en su teléfono a lo que nosotros decimos o creemos. If we as parents are constantly on our phones. Si nosotros mismos como padres siempre estamos en nuestros teléfonos, Because we can blame social media all we want, porque podemos echar la culpa a las redes sociales todo el día, but as parents, if we are always on social media, pero como padres, si todo el día nosotros estamos en las redes sociales, we are maybe unconsciously telling our children that we value what's happening there more than we value what's happening here. inconscientemente estamos diciendo a nuestros hijos que valoramos más lo que estamos leyendo en nuestro teléfono que pasar tiempo ahí con ellos. And this generation of students, and I would probably even say our younger, maybe junior high students in Anthem, Y esta generación de estudiantes, incluso los adolescentes, they have parents that have grown up living their lives on social media. ellos tienen padres que se han crecido en las redes sociales. So if we aren't careful, I think as parents we can bash social media and say, the world is going down the drain and we can't keep our kids off their phones. But I think we have to look at ourselves and say, am I always on my phone? Yeah. Y tenemos que darnos cuenta de que si nosotros estamos todo el día dándole duro a las redes sociales a nuestros hijos y hablando mal, pero cuando nosotros mismos tenemos que preguntar, ¿estamos nosotros en nuestras redes sociales todo el día? Because I think that's where those proper boundaries come into play. Because if you show your student that we value family communication over communication on our phone, Y ahí es donde tenemos que poner ese balance ahí, porque si nosotros les demostramos a ellos que valoramos nuestra comunicación más que la comunicación en el teléfono, then hopefully our students will see that
family discussions and conversations about important issues are much more important than you getting your opinion from your phone. Entonces ellos pueden ver que la conversación o de las opiniones que nosotros tenemos aquí en conversación de familia es más importante de lo que dicen en las redes sociales. Not saying that will be easy because social media and being on your phone is such a pervasive part of what we do. No digo que eso va a ser fácil porque es ya parte de la vida diaria estar en el teléfono y en las redes sociales. But I always want to make a conscious effort to say that we want to talk about what you feel at this table. Yeah. So that they know that they don't have to just vent about how they feel on social media. Y yo quiero que ellos sepan que pueden venir a la mesa de familia y hablar de sus sentimientos para que sepan que no tienen que ir a las redes sociales a compartir sus sentimientos. Because if you're always looking at your phone just like they do, Porque si tú estás mirando en tu teléfono siempre como ellos, then how are you different from their peers? entonces ¿cómo eres diferente tú que sus amigos? You're getting your information from the same place. Tu información está saliendo del mismo You're lugar. venting the same way they do. Estás explicando de la misma manera que You ellos están conduct haciendo. yourself just like their peers on social media by being biting and unchristian-like. So why should they listen to you over not listening to their peers? Y si tú estás poniendo las cosas también y tú estás comentando tal vez cosas no muy buenas, entonces no eres tan diferente que sus amigos de la escuela. Excelente punto. That's a very excellent point. Y ustedes, padres de familia que os están viendo, And all of you parents that are watching, ustedes pueden explicarse y decir, es que no me llevo bien con mis hijos, o mis hijos preguntan muchas preguntas, y para mí eso es falta de respeto. Yeah. and maybe you say, well, my kids, they ask me too many questions, or I just don't get along with them anymore because of it, and you see that as a lack of respect. Y no es falta de respeto. But it's not a lack of respect. Es que quieren conversar. Yo creo que eso es un buen punto de construir una relación con los It's padres. because they want to have a conversation with their parents, and they want to build on their relationship with their parents. Pastor Daniel, muchos jóvenes dicen, es que mi papá no entiende. Pastor Daniel, a lot of young people say it's because my dad doesn't understand Oh, me, es muy viejo. or he's too old to No understand entiende me. lo que está pasando. He doesn't understand what's going on No, today. no sabe lo que ahora paso en la escuela. He doesn't know what I'm going through in school ¿Cómo le today. podría responder a ese joven que viene y le dice, mi papá es muy viejo? How can you respond to that student who says, my dad he's just too old, he doesn't understand? So I think this is something that also social media has changed completely about the landscape, or changed about students. Social media has changed Esa es una de this. las cosas que las redes sociales han cambiado de los jóvenes. So when I was growing up, if I had a problem or a real issue, I would take it to somebody I trusted. Cuando yo estaba creciendo y tenía un problema, yo llevaba ese problema a una persona que realmente yo confiaba. Students don't do that anymore. Los estudiantes o los hijos ya no hacen eso. If a student is mad now, Si el estudiante está enojado ahora, frustrated, or needs advice, está frustrado o necesita un consejo, se va it's on their phone. a su teléfono. They vent to their friends. ¿Cómo se dice vent? They get frustrated. They Michelle? let out their frustrations. Se dejan salir toda su frustración. And students don't look for advice. They look for affirmation. Los estudiantes ya no buscan un consejo, sino buscan por una afirmación. So I make a post. My dad's mean. This happened, and I'm frustrated. Así que voy a poner algo en las redes sociales. Mi papá es malo, así que eso es lo que he dicho. Quiero que que estén conmigo, que me afirmen lo que Yeah. estoy diciendo. And on Instagram, sí, tu papá es muy terrible. Y en Instagram, tu papá es muy terrible. One more time, that was good. Oh, Sí, mija. But so all of a sudden, everything that they post, yes, you're right. claro, lo que ellos quieren es todo lo que ponen, que digan sí, tú estás en lo correcto. But here's the problem. And let's even say that you say, well, no, I've got good friends. I've got friends that love God, and I go to them for advice, and they help me. Digamos que tienes buenos amigos, que tienes amigos que aman a Dios, que cada vez que buscas un consejo, te van a dar un buen consejo. But the problem is, your friends are at the same level of life experience that you are. El problema es que tus amigos están en el mismo nivel de vida que tú tienes. So students, this is very important. I want you to understand this.
The problem with getting advice from your friends is they have the same blind spots that you do. One more They time. can't see the things that you can't see, they can't see them either in your situation. Las cosas que tú no ves en tu situación, ellos tampoco no la pueden ver. Yep. So you don't have the experience to understand the dynamics of your dating relationship. Así que tú no tienes la dinámica de la experiencia de noviazgo. And guess what? Your friends don't either. Y una cosa que tus amigos tampoco. So basically you may say, am I looking at this the right way? And they would say, yep. Cuando les preguntes a tus amigos, hey, estoy viendo de buena manera, estoy haciendo lo correcto, tus amigos te van a decir, por supuesto. So I think it's very important, and this is both for parents and for students to understand, that you need to have people in your life, your parents, but also some mentors that you can speak to gain perspective. Así que tienes que buscar mentores para que te puedan ayudar y puedas recibir un buen consejo. Because you may feel like your parents are out of touch with your life, but if you've been constantly eating a diet of your friend's affirmation, of course your parents seem irrelevant. Tal vez tú estás pensando que todo lo que tus papás dicen están equivocados, pero si tú estás recibiendo, comiendo de todo lo que tus amigos te están diciendo, por supuesto que siempre vas a ver mal a lo que dicen tus papás. Now, what I would say to parents, when listening to your child, it's very important. There's a difference between listening to respond and listening to understand. Una de las cosas, papás, que tienen que entender, dos maneras que usted puede responder: escuchar para responder o escuchar para entender. So if I listen to respond as a parent, that means I let you talk and I've already got in my mind what I'm going to say back. Y eso es una cosa, si yo estoy dispuesto para responder, a escuchar para responder, estoy esperando que termines de hablar porque ya tengo aquí qué es lo que te voy a decir. So somebody says, this is what's going on, and the parent says, no, you need to do this. Tal vez su hijo dice, eso es lo que está pasando, pero usted ya tiene la respuesta. Dice, no, quiero que hagas de esta manera. Now, parents, your experience, your wisdom, you know that you're right. Papá, su experiencia, su conocimiento, usted sabe que está en lo correcto. But there may be a large gap between your wisdom and what your student thinks. Tal vez hay un abismo muy grande en su experiencia, sabiduría y lo que sus jóvenes saben o entienden. So, to contrast that, listening to understand is waiting and then asking, even if it's simply maybe asking a couple of follow-up questions before you offer any advice. Entonces, uno de los consejos que les doy es, cuando uno escuche entendiendo. Y tal vez antes de responder, puede comenzar con algunas preguntas. Because I think what that communicates is not just, I'm here to tell you what to do and how to think, but I'm here to understand what you're going through and offer you perspective. Porque eso le muestra a él que no estoy solamente para darte una respuesta, sino quiero entender lo que tú estás pasando, y una vez que yo entienda lo que tú estás pasando, te puedo dar algo que te puede ayudar a ti. And here's what I think both students and parents need to understand. Parents, you don't need to just tell your students what to think. Y esa es una de las cosas para los papás y los hijos, no solamente los papás que digan qué es lo que tienes que pensar, We need to teach our students how to think. sino cómo pensar. Right. And so students, you need to understand that your parents have experience, have wisdom, have time in life that you don't have. Así que ustedes jóvenes tienen que pensar que su papá tienen experiencia, tienen sabiduría, cosa que tal vez a ustedes les falta mucho. And so not only are they maybe looking to give you an answer, but they're looking to give you perspective No that you can solamente que use. te den una respuesta, pero que te den una perspectiva que después te puede ayudar. So to kind of put all that to a nutshell, Así que para poner todo esto junto, students, don't just trust your friends así que jóvenes no solamente confíen en sus amigos, because they're confused about the same things you're confused about. porque están confundidos de las mismas cosas que están confundidos. They're blind to the things that you're blind to. Están cegados de las mismas cosas que ustedes están cegados. And parents, listen to understand your student, not just to immediately respond. Padres, escuchen a sus hijos, aprendan a escuchar y no solamente escuchen para inmediatamente responder. Pero para entender. Pero sino para entender también. That's very good. I Maribel? think one thing that
some students forget, Yo creo que una cosa que algunos estudiantes se olvidan, and I was talking to a student about this the other day actually, y yo estaba hablando con un joven de esto el otro día, is we will very easily say, oh God, he brought these friends into my life. es que muy fácilmente podemos decir, ay Dios mío, Él ha traído estos amigos en mi vida, Dios ha traído estos amigos a mi vida. But very easily think that our parents must have just been sent from the devil. Pero automáticamente comienzan, fácilmente piensan, oh, pero mis papás solamente las cosas que dicen son del diablo. But students need to remember that just as God has ordained and planned all of these parts of their life, Pero los jóvenes tienen que recordar que así como Dios ha ordenado algunas cosas para su vida, you were born to your parents for a reason. tú naciste de tus padres por alguna razón. Your parents are a part of God's plan for your life. Tus padres son una parte del plan de Dios para tu vida. So if you need something, if you need advice, if you need to talk about something, it is wise to go to your parents. Así que si tú necesitas un consejo o necesitas algo, es sabio ir y pedir consejo a tus padres. Because God gave you those parents for a reason. Porque Dios te ha dado esos padres por alguna razón. And I know that sounds so simple, but I think we really easily forget that our parents are a part of God's plan for our life. Y yo sé que parece algo tan simple, pero a veces nos olvidamos que Dios nos ha puesto así como hijos y padres por un plan en nuestra vida. And He knew the support and advice that we would need. And if God cares about all of the details of our life, He cares so much about the parents you have. Y si Él realmente le importa todo lo de nuestra vida y el consejo que vamos a recibir, entonces Él necesita o sabe cuando está poniendo los padres ahí en nuestra vida para recibir algo de ellos. So don't easily write off your parents' advice and think they don't understand me. God knows what you need. Así que no digan fácilmente, no, mis papás no me entienden y ellos no saben. Dios sabe lo que ellos están diciéndote. Excelente. Very good. Excelentes puntos. Very excellent points. El tiempo se nos está yendo. The time is passing. Son las 7:41 aquí en Houston, Texas. 7:41 here in Houston. Así que quiero hacerles una pregunta a todos ustedes jóvenes. So I want to ask a question to the students. Los vamos a exprimir a los pastores Bernard. So we're going to Take advantage of them. take advantage of them today while they're Si usted here. tiene una pregunta If you have a question de cómo poder lidiar con su papá, of how you can get along or how you can get along better with your dad or mom, o tal vez usted papá que nos está viendo or maybe parents that are watching y usted dice, ya no sé qué hacer con mi hijo. who are saying, I need help, I don't know what to do with my Aquí child. tenemos al pastor Daniel y su esposa Today we have Pastor Daniel and his wife, y ellos trabajan con jóvenes todo el tiempo and they work with students all the time. y saben lo que están pasando los chicos. They know the things that they go Así through que esa es today. la oportunidad para ustedes para preguntar So this is your opportunity to ask your question y decir, ¿qué hago con mi adolescente? of someone who may be saying, what do I do with my ¿Lo meto a la adolescent child? secadora o qué hago? Should I just like stick them in the washer or dryer, or what should I do with them? La pregunta en esta noche, So the question tonight is, ¿sus padres eran estrictos? didn't you ask him that? You asked him that already. Antes del programa. Oh, no, you asked him afterwards. Did I ask you if your dad was strict? You We didn't set it answer, up, though. but we Oh, but did. he didn't We went answer. into the You did, yeah, concept. okay. So I would say that somewhat, yes. Era de una manera, tal vez sí, mi papá era un poco estricto. I guess the way to answer that, I would say that I grew up with very clear expectations. Y quiero decirles que siempre he crecido con expectaciones bien claras And very clear consequences. y consecuencias bien claras. So my parents, things like respect and honor were non-negotiable, were not an option. Así que respeto y autoridad no era algo negociable. But also, it wasn't, without explanation. My parents also showed me how to show respect, showed me why it was important. Pero sí, mi papá me enseñó por qué era importante demostrar respeto y él me demostró respeto. So I would say, you may ask, did I get my fair share of discipline?
Yes, I did. Así que puedo decir, he recibido disciplina, sí he recibido. Ya están llegando las preguntas. So we're getting the questions already. Uno de los papás está teniendo problemas con su hija. So one of the dads is having a problem with his daughter. Y dice, a mi hija está escuchando música secular. She said, my daughter has started, I noticed she started adolescent, so young Llama child, teenager. started listening to secular music. Me imagino que no entiende ahí la pelea del por qué no tengo que escuchar, por qué tiene que escuchar. And so the question that she comes out with is, why can't I listen to it? What is wrong with this? So I think the immediate answer, of a parent is to say, this is bad for you, right? Creo que la respuesta inmediata de un papá es no vas a escuchar eso. But to me, I would like to back up and talk about the principle of the music that we listen to. Pero quisiera retroceder un poquito y saber por qué estás escuchando esa música, el punto principal. So if maybe the normal tactic of don't listen to that, is not working, Si tal vez no está funcionando la táctica de no escuches eso, then what I would say is to speak about the consequences of those actions for herself. sería bueno que le explique las consecuencias de sus acciones de ese punto. So for instance, we know that out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Ustedes saben que de la abundancia del corazón habla la boca. We know that music impacts and affects our mood. Así que música impacta nuestro humor, nuestro sentido, nuestro estado. And so basically we have the saying garbage in, garbage out. Así que como se dice, basura entra, basura sale. So more than just saying, I don't want you to do this because it's bad, because I say it's bad. En vez de decir, no quiero que hagas esto porque está mal y no quiero que lo hagas, What I would say is this is going to take you down a road of thinking, of emotions, of feeling that you don't want to go. sería bueno que le explique, este es un camino que te está llevando a un camino de emociones, de pensamientos que no vas a querer, que no quieres recibir. And then obviously there's a large scriptural component. Specifically with music, we understand the power, the impact, the spiritual implication of music. Y definitivamente hablando bíblicamente hay mucho que se puede hablar del impacto que existe en la música. Because using this as an example for all parents of a decision that maybe a parent has the ability to influence now. I can say don't do this, and I can take away your phone and cut off that decision completely, but at some point my child will have that decision on their own. Correcto. Esto es para los padres, decir si nosotros decimos no quiero que hagas, es una decisión que después él va a tener que tomar cuando esté solo. Entonces es mejor enseñarle por qué está mal, que aprenda a tomar la decisión, porque tarde o temprano ese joven va a tomar la decisión a solas. So my goal would not be, just as long as you're near my house, you're not going to do this. There may be nothing wrong with that. Mi meta no solamente sería mientras estás en mi casa, esto no vas a hacer. No hay nada de malo de eso. But the truth is, we want to understand that this is a decision that you need to make and embrace yourself. Pero esta es la decisión que tú tienes que tomar y eso es lo que tienes que agarrarte. So I guess the answer is beyond, don't do this because I said so, is understanding the consequences and where that decision will take her. One more time. Understanding the consequences Entender las consecuencias and where that will take her y in the dónde future. la va a llevar en el futuro. And again, that child may not believe the parent, so I would find maybe a friend or an older friend, maybe a female or someone that she does relate to that can also share a personal experience. Y tal vez buscar una persona, no solamente los padres, pero buscar una persona que comparta las mismas las mismas reglas, los mismos pensamientos, y para que la pueda ayudar a esa persona. Pastor Sam, along those lines, something that I honestly feel like it was from God that He kind of placed on my heart to help young people specifically. Hablando de eso, hay algo que Dios ha puesto en mi corazón en una situación, Especially young girls, especialmente en las jovencitas. is this idea that your story deserves better. Es la idea de que tu historia merece más.
So o mejor. this idea of listening to secular music La idea de escuchar música secular or dating the rebel boy o saliendo, teniendo de novio un niño rebelde, un or joven rebelde. not listening to your parents and making a poor decision. O no escuchando a tus padres y tomando decisiones pobres. That might add a dramatic chapter in your story, Tal vez eso va a poner un capítulo drástico en tu historia, but your story deserves better than that. pero tu historia merece mucho más que eso. Your story deserves better than the garbage talked about in music today. Tu historia merece mucho mejor que la basura que sale de la música hoy en Your día. story deserves better than the loser you think is cool right now. Tu historia merece más de lo que ese joven rebelde de 13 años te va a decir. I think students automatically think that drama and turmoil in their life is cool because it gets them attention. Yo creo que hay muchos adolescentes que piensan que drama y que problemas, frustración, eso trae más frustración y todo eso es más llamativo en tu vida. I will get all this attention and pity if I show the world how dramatic my life is. Entonces me van a dar mucha atención y voy a ser la víctima y si yo muestro cuán dramática que es mi vida. But let me just tell you, students, that your story deserves better than that. Pero déjeme decirte, joven, que tu historia merece más que eso. Your story deserves not the garbage music and the right person for your life and the good decisions that you can make. Tu historia merece mucho más que la basura que hay en la música y que ese joven rebelde en esas decisiones que tomas en So tu don't vida. think about what decision will satisfy me right now and get me the most attention. Así que no pienses en qué decisión me va a tomar la más atención en este momento y me va a satisfacer ahorita. Think about what you deserve as a Christian that is experiencing the mercy of God every day. Piense en lo que tú mereces como un cristiano que está experimentando la misericordia de Dios hoy en día. That's very good. Wow, it's very good. Increíble. Tremendos consejos. Espero, papás, que ustedes puedan anotar. Jóvenes. Hay un jovencito que se llama Jaciel. There's a young boy named Jaciel, Y dice, tengo 13 años. and he says, I'm 13 years old, Tengo una pregunta. and I have a question. ¿Por qué mis padres no me dejan ir con mis amigos? I don't understand why my parents don't let me go out with my friends. Y aprecio a todos los jóvenes adolescentes que ven el programa. And I appreciate all of the young people that are watching the Y para program. nosotros cada pregunta es muy importante. And for us, every question is Y important. yo me imagino que este jovencito de 13 años está viendo con sus papás. And I imagine that this young man of 13 years old is watching with his parents. Así que si le puede dar así en 30 segundos esa respuesta por qué sus padres no le están dejando salir. So, Pastor Daniel, if you could explain to him quickly why his parents don't want him to go out with his friends. Sure. So the first thing I think that this young man needs to understand is, like I said, parents and students are in a different generation. Lo primero que tú tienes que entender al jovencito es que estamos en dos diferentes generaciones. So the currency of his life may be independence. That's what's going to give me value. I want independence. Tal vez lo que tú quieres es yo quiero ser independiente. But without knowing your family, I'm going to guess that the currency of your father is respect and safety. Pero yo creo que lo que tu padre, sin conocer a tu familia, lo que tu padre quiere es seguridad. Two things. Respect and safety. Respeto y seguridad. So your father wants to know that you respect him. Yo creo que tu padre quiere saber que tú lo respetas a él. And he probably wants to keep you safe. Y quiere que estés seguro. Because he may not think you have wisdom to make the decisions you need to make. Porque él cree que tú no tienes la decisión o todavía la sabiduría de tomar las decisiones correctas. So instead of arguing against it, let me do this, the student. Entonces, en vez de decir, déjame hacer esto, I would more ask, what is in the way of where I am now to where you think I should be before I can go out with my friends? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora para que un día tú me permitas de salir con mis amigos y pueda comenzar a trabajar, de ir de este punto a este otro punto? So here's a small example, and this may not be for that situation, but Tal vez, este es un ejemplo, tal vez esto no es para esta situación. if
your parents know that you can't even keep up with your room, keeping your room clean, keeping your clothes where they need to go. Tal vez si tus papás piensan que no puedes limpiar tu habitación o de mantener la ropa limpia, hacer las cosas que tienes que hacer, then why would they think that you have enough responsibility to handle your schedule and money for food and getting out and doing the right things? entonces ¿cómo tú vas a poder tener la responsabilidad de manejar dinero, de hacer cosas, salir con tus amigos, tomar decisiones? That may not be important to the 13-year-old, keep my room clean, Tal vez no es importante para el joven de 13 años mantener su habitación limpia, but he needs to understand what his parents think is important, how he can show that he's worthy of trust or making the right decisions. pero él tiene que entender que él se tiene que ganar la confianza para que después tome las decisiones correctas. So I would say ask those questions. Así que pregúntales esas preguntas. ¡Woo! That was good. Eso estaba bien. Y hay papás que están, felicidades. Sí, yes, Clean yes. your room. Clean your room. That's right. Yeah, Liz Elizondo, I can just hear her saying, she said, hello. I think she's talking to her children there. We have a question in YouTube. Tenemos una pregunta en YouTube. Miguel Ponce wants to know, how do I give advice to a parent at church, a fellow parent at church, who doesn't see the problem of allowing their teens to spend so much time on their phones playing dangerous games, online games now that they play? Ok, lo puedes decir en español. ¿Cómo decir, he asked it in English, ¿cómo podemos dar un consejo a otros padres en la iglesia que no ven el problema de que sus hijos tomen tanto tiempo jugando juegos peligrosos en el teléfono? I would say Miguel needs to understand Yo diría que Miguel, tal vez él necesita entender his context in their relationship with the parent. el contexto de o cómo es su relación con esos padres. If Miguel is not a student pastor or a youth leader, Si el adolescente que está en su teléfono no es... Wait, Miguel's the one asking the question about a fellow parent. Is that what I you're- thought he was saying, how do I talk to the parent? Yeah, but he's another parent. It's like a dad telling another Yeah, the dad. dad says, I see I these see, I other see. parents in the church and they let their kids do this. How can I talk to them about it to warn them like what it's doing? Un papá está preguntando a otro papá, Go ahead, diciendo, Dave. ¿cómo puedo yo decir a otro papá que tenga cuidado porque sus hijos están tomando mucho tiempo I see. en el teléfono? I see. Go ahead. So the first thing I would say is, and this may not translate, but unsolicited advice is rarely taken as advice. Yeah. Michelle? Consejo no solicitado Yes. nunca es recibido como un consejo. Yes. So I think understanding that Wait, in- hold on. That was so good. Eso estaba lo vamos a repetir de nuevo. Consejos no solicitados nunca son recibidos como consejos. Eso está muy So bueno. I would say that, again, as Kalee mentioned, he needs to understand the context of the relationship. Tienen que entender el contexto de la relación. So if that parent is not open to that, they're probably going to receive that as criticism and not constructive Si el papá criticism. no está abierto para recibir, no lo va a recibir como un consejo, sino lo va a recibir como una crítica. Now, let's say you have a good relationship with another parent and you can talk with them. Ahora tal vez usted tiene una buena relación con ese papá y usted puede hablar. I would always say that we need to use the Word of God as the authority, not ourselves. Debemos utilizar la palabra de Dios como la autoridad y no a nosotros mismos. So in that sense, you can go to the Word of God and look at how the principles of the Word of God affect the practices of our lives. Así que podemos ir con la palabra de Dios y ver cómo la palabra de Dios puede ser utilizada en los principios de nuestra vida y no de nosotros mismos. So in that case, then I would speak about how much we see impacts our life, how we're desensitized to things that should be sacred and reverent. Y eso es lo que ahí tenemos que ver cómo eso puede afectar lo que vemos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. And how, the constant consumption of those things, degrades our ability to, Cómo degrada nuestra autoridad o lo que recibimos. to separate those things. So that's what I would say is understand the relationship that you have Entender la relación que tienes and then use the Word of God as your authority. y utilizar la palabra de Dios como tu autoridad. And get your ministers at church involved if you feel like it's a big issue.
y poder involucrar a los ministros de la iglesia si ustedes creen que eso es necesario. I know that Daniel and I frequently have created series in Anthem and taught about things after concerns had been brought to us by parents and students. Dice, yo y mi esposo hemos muchas veces hacer diferentes series en la iglesia de ciertos tópicos que hemos visto que los padres han tenido un problema con varios hijos. You know, one thing, and this kind of goes along with this, but I think is really important, and I see a role that I play that has helped many families, Yo creo que eso es algo importante, algo que ha ayudado mucho a muchas familias. is I think parents, you need to find an adult, a youth pastor, somebody older in your student's life that you trust all the way. Ustedes tienen que buscar a una persona mayor, como un mentor que usted le pueda confiar. So, for instance, the Mendizables, we're a very close relationship, Por ejemplo, los hermanos Mendizábal, muy cerca la relación que tenemos. and you know, their sons could come and talk to me about things in their life, Sus hijos pueden venir y hablar conmigo de cualquier cosa que necesiten. and I wouldn't have to necessarily run to Pastor Sam and say, "Oh no, David told me this, and this." Y yo no tendría que correr y decir, oh, David me ha dicho esto y esto. But having that person is so important because, let's say if David got into trouble and he asked my help on how to get out of it, if he tells me something bad he did, there's no consequences for me and him, because I say, man, that stinks. I'm sorry. Correcto. Si él ha hecho algo malo y él viene y me cuenta y quiere saber cuáles son las consecuencias, la consecuencia no me va a afectar a mí, lo siento mucho. I'm going to say, man, I hate that, but I'm going to go home tonight and sleep just Así que me fine. voy a ir a mi casa, voy a ir a dormir tranquilo. So, but it creates an opportunity where there may be something that he desperately needs advice on, but they're not going to bring to their parents. Pero tal vez necesita un consejo desesperadamente y tal vez no van a ir donde sus padres. But that's why the parent and minister or parent and youth pastor relationship is so vital, because you as a parent have to trust, Yeah. my kid can talk to them, and I'm gonna trust them that if it's important enough, they'll tell me. Otherwise, they'll guide them through it. Por eso es tan importante tener una relación entre el pastor de jóvenes o un ministro, para que haya esa confianza de decir, hey, que tus hijos puedan ir a hablar, contar y que pueda haber esa relación. Excellent point. No, yo creo que es algo muy importante. Tenemos más preguntas. No sé si quieres tomar otro. I think it's something that's really important. We've been getting a lot of questions. I think some of them a little bit off topic, so Yeah. I don't want to answer some of them. But there is one question. Sí hay una pregunta that says maybe not. Y tal vez podemos responder después. Actually, this is a good question. It's about what age do you think is, because we talked about the question on the cell phones. Hemos hablado de las preguntas sobre los celulares, and they just want to know what age is a good age to start talking to your children about like safety, I guess, about like not spending too much time or stuff like that, like what that parent saw with him. ¿A qué edad es una buena edad de hablar de sus hijos sobre esas cosas de lo que es tener cuidado con los celulares? I think that in general, the amount of freedom students get or conversations we have, Yo creo que en general el tiempo que los jóvenes tienen, la libertad que ellos tienen, need to be reflective of the experiences they're having in their life. tienen que reflejar en la experiencia que tienen en sus vidas. So I'll use a very candid example. Así que les voy a dar un ejemplo muy claro. If your child is going to public school Si su hijo está yendo a un colegio, a un colegio público, una escuela pública, and you may disagree with this, tal vez no va a estar de acuerdo con esto, but 5th grade, 6th grade, pero tal vez el 5º grado o 6º grado they're learning about sexual things están aprendiendo ya de sexualidad, from their friends, teachers, de sus media. amigos, de sus maestros, de las noticias. So I would say, let us not be the only silent voice on these issues. Así que yo les pido que no seamos nosotros solamente esa voz silenciosa. Statistics in America show that over 50% of children by age 10
Las estadísticas nos dicen que el 50% de los jóvenes de 10 años have been exposed to pornographic images. que ya han visto páginas pornográficas. So again, that's a very real and difficult example. Y eso es algo real, pero algo difícil, un ejemplo difícil. But I would say it's important to not view our children from just I want to shelter them, which we do. Y no solamente ver a nuestros hijos de los quiero proteger a nuestros hijos, porque realmente queremos hacer eso. But we need to understand the experiences they're having and engage with those experiences. Tener esa experiencia que ellos están teniendo, involucrarnos en esa experiencia. So if your student is, if they have independence in other areas of life, if they're going to school by themselves or walking somewhere, that may be a good time for them to have a phone. Maybe it's not a smartphone, but a dumb phone, because you may need to engage at the level of their experience. Correcto. Si ellos están yendo a la escuela y necesitan un teléfono, tal vez no darles un teléfono inteligente, sino darle un teléfono de acuerdo a su edad, que ellos puedan y comunicarse y involucrarse a ese nivel. Because the bottom line is, I think sometimes we like to wish that some of these things, some of these conversations, some of these topics aren't happening to our children. Muchas veces queremos pensar que estos temas no están sucediendo con nuestros hijos. But unfortunately, the reality is not, are they having the conversation or not, but are you a part of the conversation or not? No, la pregunta no es si están teniendo la conversación, la pregunta es, ¿usted es parte de esa conversación? ¡Wow! That's good. Excelente. Son las 8:05, nos hemos pasado 5 minutos. Oh, wow. Y It's 8:05. gracias a todas las personas que nos están viendo. So we want to thank everyone who's watching right now. Pastor Daniel, Sister Kelly, thank you so much for coming. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Gente, el coordinador de Puerto Rico nos está viendo. Our coordinator from Puerto Rico is watching right now. Nos encantaría que ustedes vayan a Puerto Rico con nosotros. We'd love for you guys to go to Puerto Rico. He says this is awesome advice for. I know he's got two teenage daughters, so Cada año tenemos Restaurando Familias en Puerto Rico. every year we have Restoring Families in Puerto Rico. Así que tenemos que ir a Puerto Rico. So we need to go to Puerto Rico. Ahí tratan a las personas. Let's go. Excelente. ¿Les gustaría ir a Puerto Rico? Would you like to go to Puerto Nos Rico? están viendo. Let's go. He's watching right now. So Y bueno, antes de irnos, before we go, una parte tan importante es, y nos vamos a salir completamente del tema, this is something really important, and I know it's going to be totally off topic. pero los chicos están preguntando la batería. But everyone keeps commenting about the drummer, Drums. the drums. So we have a message. We do have a message about that. Okay. Marisela Miranda says, blessings. We are from the Apostolic Assembly. And my 13-year-old watches Brother Bernard's drum videos all the time. And he has learned so much. May God continue to bless his ministry. Sweet. What's his name? She doesn't say his name, but her name is Marisela Miranda. She says her 13-year-old boy. ¿Por qué usted, Pastor Daniel, no manda un mensaje a todos esos jóvenes músicos? So, Pastor Daniel, if you could give a message to all of those young musicians right now. ¿Qué consejo les puede dar que estamos viviendo en medio de una pandemia? ¿Cómo se pueden agarrar de la iglesia? What advice can you give to them, or what message can you give to them, just how they can really just, what did you say? They can stay in the church in these During these times that we're living today, how they can really just stand firm during this time and be actively involved in the music. You know, I would say that you need to serve where you are. Tú tienes que servir donde tú estás. And don't get, too big or think you're too big to do the small things. Y nunca pienses que que eres muy grande para hacer cosas pequeñas. I think it's Pastor Macy that said this, but he said the moment you become too big to do small things, El Pastor Macy creo que dijo esto, en el momento que te crees mucho para hacer cosas pequeñas, you're too small to do big things. eres muy pequeño para hacer cosas grandes. So, So Can I good. run? Look at that. So good. but on Say one more a time that, please, because I want them to. the moment you become too big to do the small En things el momento que te crees muy grande para hacer cosas pequeñas, is the moment you're too small to do big ese things. es el momento que eres muy pequeño para hacer grandes cosas. And let me say this on a very practical level. Y déjeme decirle esto de una manera bien práctica. Your first opportunity that you ever get, maybe to do something else in music, Tal vez la primera oportunidad que te van a dar, y especialmente música, is probably going to come through
a conversation with your music director, your pastor, your parents, the people that you're serving with. Va a ser con la persona que trabajas, que estás con tu líder de música, con tu pastor o con tus padres. So if you think I'm too good for this, or I just want to do other things, or I want to do bigger and better things, Si tú crees, oh, yo soy muy bueno para hacer esto y quiero hacer cosas más grandes, you're probably going to close the door on those opportunities. vas a estar cerrando las puertas en esa oportunidad. Because people want to know, it's not necessarily about talent. The opportunities I get are not because I'm the most talented. Las oportunidades que yo recibo no es porque yo soy el más talentoso, The things I get are more, you are prepared, porque estás preparado, you are humble, eres humilde, you are good to work with, eres una buena persona con quien podemos trabajar and you want to make other people better. y quieres hacer a otras personas mejor. So I will never be the most talented person in the room, probably, Tal vez nunca voy a ser la persona más talentosa, but I will be the person that's most aggressively trying to serve what's happening. pero voy a ser la persona más agresiva para servir a otros. So serve where you are Así que sirve donde tú estás and let God worry about the rest. y deja que Dios se encargue del resto. Wow. That's good. Very good. Ooh, we can go 3 more hours, but we're going to respect. Sister Kalee, thank you so much for being here. Gracias por estar aquí. Can you Absolutely. please say goodbye to all the young ladies, all the moms? Se puede despedir de todas las señoritas que le están viendo, de todas las mamás, por favor. I would just say that remember, because I always get asked about being confident. A mí siempre me preguntan sobre ser, Confidente. no, I'm so sorry. Segura. Segura. Yeah. I was asked to speak at something recently, and the coordinator told me, we wanted you to speak because you are so confident. Recientemente me pidieron hablar en una conferencia y me dijeron porque dicen es que tú eres muy segura de ti misma. And you can ask Daniel, I was genuinely surprised that she said that. Y puedes preguntar a mi esposo, yo estaba tan sorprendida que me diría eso. Because I've never really thought of myself as a confident person. Porque nunca me había visto yo misma como una persona segura de mí misma. But since then, I've really started to try to study how we can get more confident, especially as young ladies. Pero desde entonces yo he estado tratando de estudiar cómo podemos ser más seguras de nosotras mismas como jovencitas. And it sounds like it contradicts itself, but really confidence comes from being humble. Pero parece que se contradice, pero la verdad es que la seguridad de uno mismo viene de la humildad. That, just like Daniel said, you don't have to be better than somebody else in order to accomplish what God has called you to Así do. como dijo el pastor Daniel, no tienes que ser mejor que otra persona para que Dios te utilice o te llame. And we start to become confused and insecure when we try to do things our way. Y comenzamos a confundirnos nosotros mismas cuando tratamos de hacer las cosas de nuestra manera. When we try to look like the world tells us to look. Cuando tratamos de vernos como el mundo When se we ve. try to buy what the world tells us to buy. Cuando tratamos de comprar lo que el mundo compra. When we try to compare ourselves to somebody around Cuando us. tratamos de compararnos con otros alrededor. But really, confidence comes from understanding that God created you to fulfill a specific role in this world. Pero la seguridad de uno mismo viene de uno confiando en Dios, de que Él sabe la razón que Él nos quiere aquí en este mundo. And my life is a personal testimony to the fact that if you do things God's way, Y mi vida es un testimonio personal de que si tú haces las cosas como Dios quiere, if you go to the youth rally instead of stay home and look at your phone, si tú vas a la conferencia de jóvenes en lugar de quedarse en if casa en el you teléfono, surround yourself with godly si friends, tú te pones alrededor tuyo con personas de la iglesia, if you save yourself for marriage, si tú te guardas hasta matrimonio, then you will feel confidence in that you are called and that you were created for a purpose. tú vas a sentirte segura de ti misma que tú has sido creada con un propósito. That will outweigh anything that you might get from feeling like you're pretty, Eso va a ser mucho mejor que cualquier cosa que te va a hacer sentir bonita, even though you are, aunque eres bonita. but more than worldly confidence that you might get from having things or looking a certain way. Pero más de la seguridad que te da el mundo, de que es de la manera en que miran las A cosas. godly confidence that will last you and sustain you through the tough parts in life. Es una seguridad que viene de Dios que te va a ayudar para poder seguir adelante en el Comes from mundo. being humble and just trying to do things God's way. Y viene de ser humilde y hacer las cosas de la manera que Dios quiere. Very good. Wow. Thank you.
We can go another 2 hours. Pastor Daniel, si se puede despedir Pastor Daniel, if you can, y saludar. Hay jóvenes que le están diciendo, lo están saludando. we have a lot of people that are still talking and that are sending their greetings from all over the place. Me encanta su nuevo video, dicen. They all say, I love your new video. Así Did you put a que, new video? do you have a new video? Yes, posted Okay. a new video today about North American Youth Congress online. Okay. Oh, okay, they're already So, commenting on tal it. vez puede promocionar su YouTube. Si los chicos pueden seguir al pastor Daniel. So guys, if you can follow Pastor Daniel on YouTube, Si usted puede decir sus redes and if you sociales can give them your social media information, so y they can- decirles a todos ustedes padres. and to tell the parents. Muchos seguimos a LeBron James, A lot of your kids are following LeBron James. otros siguen a Michael Jordan. Others, Michael Jordan. Pero yo creo que nosotros, mis hijos personalmente, yo puedo decir que estoy aquí gracias a los hermanos a Daniel and Kalee Bernard. But I know that I can personally say that, like, my children especially are here today because of people like Pastor and Daniel Kalee. Síganlos a ellos. Follow them. Cuando ustedes ven sus redes sociales, es cosas de vida que anima. When you see their social media, it's topics or things that they encourage and things of life that are godly. La hermana Alizondo dice, Sister Liz Elizondo says, la hermana Kelly canta, tiene un talento muy hermoso, canta tan lindo. Sister Kalee has such a beautiful talent in singing Y la manera que ella ministra. and the way that she ministers. Tal vez la hermana Kelly no sabe quién es esta persona. And maybe Sister Kalee doesn't know who this person Pero is. se imagina el impacto que ellos están teniendo en nuestra juventud. But can you imagine the impact that they're having on our young people? Así que jóvenes, termina el programa, sígalos a los dos en Instagram, YouTube y el pastor Daniel les va a explicar más. So students, follow them in Instagram and YouTube, and Pastor Daniel will give you his information. Los pastores Caune y todo, bueno, todo Bolivia les está mandando All of saludos. Bolivia's been, and not just that, Jocelyn and her mother are both watching, and they've both been commenting. Okay, yeah. She says, I love the Bernards and the Mendezabals. She wanted you to know. Oh, it's so sweet. Well, thank you so much, and thank you to the Mendezabals, brother and sister Yes. Mendezabal, for this incredible resource. Gracias Yes. a los hermanos Mendizábal por este tremendo recurso. If you're thankful, can you just put the clap emoji in the comments? Let's see Si ustedes están- let's see the claps. Si I want ustedes to. están Or de the acuerdo, hands. si Or pueden the poner praise emoji, hands. The praise hands. los aplausos o las alabanzas. But really, I know that people may not think about it because this is something that happens every week. Tal vez mucha gente no piensa, pero eso es lo que pasa cada semana. But I just want to say thank you for the effort and time y'all put into creating this resource for families. Gracias por poner el tiempo y el recurso para poner todo esto para las familias. And I think it's so important more than ever before that the generations communicate, connect, and understand each other to work together for God. Y que las generaciones se puedan comunicar, se puedan conectar para trabajar mejor para Dios. So we're so thankful to be here tonight for the opportunity. We love the Mendezabals. They're incredible. Please connect with everything that Restaurando Familias does. You'll be blessed. Así que estamos tan contentos de poder conectar con la familia Mendizábal y hagan todo lo que Restaurando Familias está haciendo. Bueno, Oh, thank thank you, you. gracias, gracias, hemos pasado y a todas las Absolutely. personas que están respondiendo, gracias. Es realmente una bendición poder llegar cada lunes donde con ustedes, haga frío, haga calor, está lloviendo, pase lo que pase, queremos llegar a sus hogares. Los lunes, gente, cuando viajamos, cuando vamos a algún lugar, nos dicen, los vemos, y eso es algo que se ha convertido los lunes en una noche familiar, donde miles de familias alrededor del mundo ven y tal vez al día siguiente vuelven a ver, y queremos agradecerles por ser parte de Restaurando Familias. Queremos agradecerles, hermana Maribel, despídase de todas las personas que nos están viendo, y bueno. Bueno, gracias una vez más. Thank you once more. Thank you guys so much for Absolutely. coming. Thank you you. for your time. I know that having two little girls and being and working all day and having meetings and stuff, it gets busy. Yo sé que están ocupados ellos también, pero agradecemos el esfuerzo que han hecho para estar con nosotros hoy. But we really do appreciate your We time appreciate and it. Thank you for so coming much. to be with us today. Thank you.
Y quiero felicitarlos a ellos por todo lo que hacen por la juventud hoy en día. Ellos hacen muchas cosas para los estudiantes hoy en día. Yo lo he visto con mis propios hijos. You guys do so much for the students, and you know I've seen it firsthand with my own children. So I just want to say thank you so much. I like he said, I don't know where they'd be if it wasn't for you guys. Thank you. Definitivamente lo que ustedes han hecho por nuestros hijos no tiene precio. Yes. What you guys did for Daniel and David, and what you guys do for Daniel and David. No price. No put on price. We love them. Quiero saludar, hay una persona muy especial, Nancy Molinet. There's a very special person right now connected, Nancy Molinet. Es el esposo del pastor Molinet en Argentina. She is the wife of Pastor Molinet Si in no me Argentina. equivoco, él es parte del miembro del board de la iglesia allá en Argentina. He is a member of the board in Argentina. Y ellos siempre están conectados al programa. And they're always connected on the Así program. que un saludo a toda la Junta Nacional de la Iglesia en Argentina, en la Iglesia del Pastor Caune, todos los pastores en Bolivia y en todo el mundo. So we want to send a special, it's not a welcome at this point. No, say hello. Just say greetings Special to all of you greetings. that are watching Yes. this. Les vamos a enseñar a decir a ellos que después de Dios es su familia, ¿ok? Así que denos 2 segundos. Every night before we leave, we say después de Dios, which means after God, family first. Okay. Es la familia. Es la familia. Es mi So familia. después de Dios Después de Dios, es mi familia. es mi familia. Okay, you're going to say that. Okay. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros en otra programación de Restaurando Familias. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche, hora de Houston. Compartan este video con todos sus amigos. Nos vemos el próximo lunes. Así que no se olviden que Después de Dios es mi familia.